Venga, lo hacemos. Bueno. Sí. Con más problemas que otra cosa, pero lo vamos a conseguir, chavales. ¿En serio que vamos a dar clase por aquí? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Matías. Vamos. Bueno, Vamos. mira, Está grabando, tío. callaros la boca porque me estáis reventando los tímpanos, os lo digo. No se escucha. Bueno. A ver. Yo sé que esto es cutre, pero va a funcionar, chavales. Yo sé que esto es cutre, pero se me ve aquí. Soy yo, y, se ve borroso. Se ve fatal. Y se escucha regular. Se ve borrosísimo. Es que pues, la pantalla ni se ve, te veo la cara. Es que no podemos leer la de pantalla. todas formas, aunque se vea regular, os recomiendo que abráis el PowerPoint, que con que se escuche el audio ya es más que suficiente, ¿de acuerdo? Vale. Vamos, que la clase la vamos a dar, chicos. Sí. ¿Por qué no Sí, compartir? la clase va a ser así, que la vamos a hacer. Ahora se ve más PowerPoint lo claro. tenéis. Ahora se ve mejor. Yo lo veo casi bien. Bueno, me he dejado el de pasar. Qué guapo eres, José. Yo silenciado ya. Tengo aquí un No está malote, José. colega. Callarse. Si os calláis, os muteo yo, ¿eh? Y se acabaron las tonterías. Veniste guapo. Bueno, a ver, lo creáis o no, los que estáis en casa, yo soy de una clase. Y aquí hay un montón de gente, entonces si me habláis, yo entro en cortocircuitos, algo así. Porque de repente tengo que atender a los que están ahí aquí y a los que están en el otro lado. Bueno, la semana pasada dimos la introducción al tema de probabilidad y estadística. Intentamos hacer esto mismo que estamos haciendo, un streaming, y salió fatal. Os subí la clase en YouTube. Espero que la hayáis visto. Me imagino que sí. Es súper responsable. Aquí estoy viendo a la gente que está haciendo ruido pasando por la cámara. Bueno, vamos a continuar desde el punto en el que lo dejé en la clase anterior, ¿de acuerdo? Como os digo, me he dejado el pasapágina, así que voy a tener que estar yendo para arriba y para abajo. Os propuse un par de ejercicios que hacer, en el que teníais que describir o definir qué es lo que era la concepción clásica, qué es lo que era una creencia, qué era un suceso aleatorio y demás. Y os dije que íbamos a empezar la clase desde aquí, intentando ver qué concepciones y qué modelos serían aplicables a cada uno de estos sucesos aleatorios. Si es que son sucesos aleatorios, primero habrá que decidir si son sucesos aleatorios o no. Intentar cerrar el micrófono a todo el mundo, aparte de estar calladito, porque hay uno que está, por ejemplo, con los folios dando en la mesa y no vea. Cierra el micrófono, por favor. Vale. Bueno, pues aquí tenemos una serie de sucesos y vamos a intentar ver si son o no aleatorios, y si son aleatorios, qué tipo de concepción le podemos aplicar. Entonces, por ejemplo... Vamos a hacer una cosa, una preguntita nada más. ¿Puedes Una subir un pregunta más. poquito la cámara que no se ve la parte de arriba de la Subir un pantalla? poquito la cámara. A ver. Espérate que la voy a poner aquí delante de las compañeras. O sea, esto va a ser más chungo que chungo. A ver. ¿Mejor así? A ver. ¿Mejor así? Ahí, perfecto. Vale. Bueno, como le peguen una... Te doy, ¿eh? Como le peguen al móvil, te doy. Bueno, os decía, vamos a ver los de atrás. Estupendo, porque veis la cámara ahí en medio y os bloquea la línea de visión, pero es que de verdad que ya no sé qué más hacer. Si me ponen esto y no funciona, pues parece que no me pongan nada. Bueno, decíamos, primer suceso que os propongo modelar. Dice, germinación de una semilla plantada con cuidado. ¿Eso es un suceso aleatorio o no? ¿Alguna vez habéis sembrado algo? ¿Y todas las semillas que plantáis germinan? No. Todas No, no. ¿verdad? De entrada no. Luego, ese suceso es aleatorio. Sí. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto es aleatorio. Si yo planto 10 semillas, las 10 no van a germinar, ¿no? Vale. Y ahora hemos decidido entonces que una semilla germine, pues de entrada es un proceso aleatorio. Tiene que ver con que la semilla venga bien, con que esté bien regada, con que no haya piedras alrededor, con que no esté a la sombra. Tiene que ver con un montón de cosas. Pero de entrada para nosotros es un modelo aleatorio. ¿Y ahora qué concepción le aplicamos? ¿La clásica o la frecuencial? La frecuencial. Frecuencial. Dicen por aquí que la frecuencial. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Y por qué frecuencial? Porque existe una X probabilidad. ¿Por qué? Espérate que me respondan los que están aquí en físico. Uy, me han respondido por aquí y no me han respondido por aquí. ¿Y por qué no es subjetivo? ¿Por qué creéis que no se aplica una concepción subjetiva?
O bueno, la subjetiva se puede aplicar en todos lados. Subjetiva se puede aplicar aquí, 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 aquí. Pero si estamos diciendo que un modelo frecuencial se puede aplicar, la concepción subjetiva se puede aplicar siempre y la frecuencial solo a veces. Entonces, aquí si quieres puedes poner una concepción subjetiva. Por ejemplo, ¿cuál sería una concepción subjetiva para este modelo? Siempre, Mira, siempre que planto, me germina. Siempre que planta, germina. Por ejemplo, María es muy buena jardinera. Entonces, todas las semillas que plante María van a germinar. ¿Eso es verdad? No. No. ¿Por qué? Se puede venir una semilla mala. Luego, la concepción subjetiva puede ser decir, pues mira, como esta persona es muy buena jardinera y es muy responsable, pues le van a germinar todas las semillas. No tiene por qué. ¿Vale? Entonces, la concepción subjetiva se puede aplicar a todas, pero lleva errores. Entonces, o aplicamos la clásica o aplicamos la frecuencial. ¿Yo puedo decir que de 10 semillas va a germinar una del tirón? No. Podría decirlo. Eso sería un modelo clásico, ¿no? Un modelo clásico yo puedo decir, bueno, pues la probabilidad de sacar un 1 en un dado de 6 caras es 1 de entre 6. Con la semilla, ¿puedo entonces aplicar la concepción clásica? Sé a priori cuántas semillas quiere germinar. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haré? La frecuencial. La frecuencial dicen por aquí. Entonces, ¿cómo aplicamos a esto un modelo frecuencial? A las semillas. Mirando todas las semillas que están plantadas y cuántas de ellas germinan. Imagínate que yo tengo una bolsa con 100 semillas. Las planto 100 y germinan 87. Y dices tú, pues la probabilidad de que una semilla germine es de un 87%. ¿Vale? Eso no lo he hecho con una concepción clásica, sino con una frecuencial. He visto con qué frecuencia germina una semilla que he plantado. ¿Vale? Luego esto es un modelo aleatorio que es modelable bajo la concepción frecuencial. ¿Vale? Y cuantas más semillas plante, mejor, ¿no? Lo menos resulta que plante una sola semilla y no germina. Dice tú, pues el 100% de las semillas no germinan. No, mentira. ¿Vale? Eso tiene que ver con el número de experiencias que hace. Y cuantas más experiencias haga, mejor. ¿Vale? Por lo tanto, esto es una concepción frecuencial. ¿Con qué frecuencia germina una semilla? ¿Vale? Bien, bien, de puta madre. Dice, ¿cuál es la probabilidad de tener un resultado concreto en un dado que yo he lanzado y yo veo, pero tú no? Lo veo yo y digo yo, saca un 5. Y lo tiro otra vez y digo yo, saca otro 5. Y lo tiro otra vez en 5 otra vez. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estás haciendo, trampa? Clásica. A ver, de entrada, ¿qué concepción le aplicaría a un dado? La clásica, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 5 en un dado de 6 caras? 1 de 5. Una de 5, de 6, no de 5. Perdón, de 6. De 6. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de sacar un número concreto en un dado de 6 caras es una de 6. Y ahora, si yo no lo veo, o sea, si yo lo veo, pero tú no, yo digo 5, 5, 5, 5, y esta variedad de imagen. Y me tuerce un poquito el morro. ¿Por qué? Porque es muy difícil que siempre saques el mismo número. Es muy difícil que siempre saque el mismo número, ¿verdad? Es una probabilidad de 1 de 6. He tirado 3 o 4 veces y me ha salido el 5. María Jesús dirá, me está dando coba que no vea. Entonces, aquí se mezcla una concepción clásica, porque tú sabes, a priori, sabes tú que la probabilidad es un sexto, y se mezcla con una concepción subjetiva que tiene que ver con... Este me está haciendo frutería, ¿vale? Porque como no lo estás viendo, ¿vale? Luego, la primera era una probabilidad frecuencial, la segunda es clásica, la tercera, ¿cuál es el número ganador de la lotería del próximo mes? ¡Ostras! ¿Aquí qué le aplica? ¿Qué le aplica? ¿Es un proceso aleatorio? Sí, claro. Claro que es un proceso aleatorio. Y ahora, ¿es la probabilidad es clásica o es frecuencial? El hecho de que, imagínate que han salido a lo largo de la historia 4 veces el número 1772. ¿Yo puedo decir que ese es el número más probable que otro? No. No, ha salido más veces, pero no es más probable. Eso es, ha salido más veces, pero no quiere decir que sea más probable. Luego, yo el que haya salido más veces a lo largo de la historia no quiere decir que sea más probable. Sabiendo eso, ¿qué le aplico? ¿La aproximación clásica o la frecuencial? Clásica. La clásica. Muy bien. Luego, al número de la lotería se le aplica una probabilidad clásica. Y si hay 9.999 números posibles, tu probabilidad de acertar es 1 entre 9.999. Independientemente de cuántas veces haya salido ese número a lo largo de la historia. ¿Vale? ¿Está claro, no? Bien, bien, bien.
decidme una concesión subjetiva para el tema de la lotería. ¿Cuál es tu número favorito? El 8. ¿Tú crees que va a salir el 8 en la lotería? ¿El 000008? No, ¿no? Si fuera tu favorito, tú puedes decir, como yo ese es mi número favorito y lo quiero mucho, este va a salir. No, ni el Atleti va a ganar. Eso no es así. ¿Vale? Ni eso, la vida es dura. Entonces, las concesiones subjetivas tienen que ver también con esto, ¿vale? Vale. ¿Cuál será el color del próximo jersey que te compre? Agua ahí. El color del próximo jersey que te compre. Yo tengo con dos, José. Espera, lo que estáis en casa, espera un momentito porque estoy escuchando aquí también a... Vale. No. El color del próximo jersey que te compre es o no aleatorio, hemos dicho. No. No, para ti no es aleatorio, pero para el que está afuera, yo te veo a ti y yo que digo, pues el próximo jersey que te compre puede ser marrón. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre te ha visto Porque con lleva un ropa jersey marrón. marrón. Porque lleva un jersey marrón, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, de entrada, aunque para ti, como usuario del jersey, el próximo jersey que te compres, tienes muy claro el color de qué va a ser, porque tú lo tienes clarísimo, ¿verdad? ¿De qué color es el próximo jersey que te va a comprar? ¿Azul? ¿Seguro? Seguro. Como no te lo compres el siguiente azul, nos vemos en los tribunales. Bueno, pero lo que está claro es que para el que está afuera, para mí, el hecho de que tú te compres un jersey u otro, es para mí un proceso aleatorio. Entonces, ¿cómo modelaría yo la probabilidad, por ejemplo, de que María Jesús se compre un jersey amarillo? Eso es clásico y frecuencial. Frecuencial. ¿Y por Y qué el- es frecuencial? Porque te valdría de datos, ¿no? Necesita disponer de muchos datos estadísticos, de verla. De datos estadísticos, que cogería y diría, a ver cuántas veces María Jesús ha venido con un jersey amarillo. Ya resulta que viene con un jersey amarillo una de cada 3 veces. Y dices tú, ¿le gustan los jerseys amarillos? Lo más siguiente que se compre sea también amarillo, ¿no? Y para eso me he basado en la experiencia, ¿no? Luego se le explica una concesión frecuencial, eso es. Para hacer una hipótesis sobre el color del próximo jersey que se vaya a comprar un compañero, necesito saber su frecuencia, ¿no? Necesito saber cuántas veces usa ese color, si le gusta o si no le gusta ese color. Luego aquí yo le aplicaría una concesión frecuencial y no clásica. ¿Entendéis por qué, no? Necesito datos previos. Y cuantas más veces haya visto esa persona con jersey o con sudadera, con tal, pues mejor, ¿verdad? Dime. Un segundo, que están preguntando por aquí. Vale. Hostia, espérate, no me entero de nada, un momentito. Dime. Claro, es que la concesión subjetiva, dice la compañera que se confunde aquí entre la concesión subjetiva y la concesión frecuencial. La concesión subjetiva quiere decir que yo, por ejemplo, aprecio que a María Jesús te cogió porque está aquí delante, y además lleva un jersey, o sea que ya está jodido. Entonces, la concesión subjetiva me dice que a María Jesús le gusta mucho el color marrón, pero esa es mi forma de verlo. A lo mejor resulta que no. ¿Cuál es tu color favorito? El violeta. Fallé. ¿Me veis? Para estar seguro de una cosa tengo que coger más datos, ¿vale? Luego mi concesión subjetiva está basada en una única impresión, ¿vale? Y la concesión frecuencial está basada en datos recopilados durante mucho tiempo, ¿vale? José. El ejemplo de jersey lo puedes repetir, es que no te he escuchado bien. Vamos, que no te he entendido. ¿Que si puedo repetir el qué? El ejemplo del ¿Que si puedo repetir? jersey. El ejemplo del jersey. Pues el ejemplo del jersey hemos dicho que dependiendo de los datos que yo haya recopilado de una persona a lo largo del tiempo, si yo he visto a esa persona llevando muchos jerseys amarillos, muchos jerseys rosas, muchos jerseys negros, pues podré, acumulando datos, predecir qué colores de jersey va a utilizar. Yo a María Jesús, por ejemplo, nunca la he visto con un jersey blanco con un estampado de pelota rosa. Entonces, como no lo he visto nunca con un jersey de pelota rosa, pues supongo que el próximo jersey no va a ser blanco con pelota rosa. ¿Acierto? Sí. Bien, y eso es una percepción basada en esta es una hipótesis basada en muchos datos que he tomado, porque yo he estado registrando los jerseys de María Jesús el último año y pico. Pero no sería aleatoria, ¿no, José? Para ti,
para ti sí es aleatorio, para ella no, porque ella tendrá claro qué ejercicio va a comprar, ¿vale? Entonces, como tú lo estás viendo desde fuera, ¿ok? Lo modelas como un suceso aleatorio frecuencial. Vale. Vamos al José, siguiente. Dice, otra pregunta más José. por aquí. Dígame, Agustina. yo tenía la duda de para resolver, por ejemplo, cómo se resuelve una y otra. Y Sí. si, por ejemplo, yo tenía la duda de si en la clásica lo que se utiliza para resolver el problema Sí. es la fórmula de Laplace y si en la frecuencial sería lo que Claro. es la tabla de la Efectivamente. frecuencia, de coger Eso es, datos, exactamente frecuencia como lo estás relativa, diciendo. o sea, de la estadística, Eso en es, verdad, como lo ¿no? estás diciendo. Para la concepción clásica se aplica la fórmula de Laplace, ¿no? La de casos posibles entre casos totales, ¿no? O casos favorables entre casos posibles. Esa es la ley de Laplace para la concepción clásica. La voy a apuntar por aquí, ¿vale? A ver, para la concepción clásica es lo que se llama modelo de Laplace. Modelo de Laplace. Son casos favorables entre casos posibles. Y para la concepción frecuencial se cogen los casos totales, ¿verdad? Y de abajo los casos favorables. Casos totales, 100 semillas. Claro, no se ve, pero vamos, que esto es una tontería. Esto es una tontería y si queréis os lo cuento. Mira. Os lo traigo por aquí. A ver, hago lo que puedo, chavales. Hago lo que puedo. Estos son casos favorables entre casos posibles. Y estos son casos favorables entre casos totales. Es lo mismo, solo que en este caso, los casos posibles, pues ya los conoces de antemano. Por ejemplo, en un dado son 6 casos posibles. Y los casos totales dependen del número de experimentos que hago. ¿Vale? Dígame. El 3, el número ganador de la lotería del próximo mes. Este que hemos quedado. ¿Por qué? José. A ver, un momentito, Agustina, que estoy aquí discutiendo. Me preguntan que por qué el número 3, este de aquí, es probabilidad clásica. Porque todos los números de la lotería tienen la misma probabilidad de salir, ¿verdad? Todos son igualmente probables. Cuando los sucesos son equiprobables, ya eso huele a la concepción clásica que te caga. ¿Todas las semillas tienen la misma probabilidad de germinar? No. Entonces, como todas las semillas no tienen la misma probabilidad de germinar, del tirón tú dices frecuencial. Cuando todos los casos son igualmente probables, tú dices, eso huele a clásica que te cagas. ¿Vale? Entonces, ya sabéis un poquito... Hola, ya estoy de vuelta. José, no vemos bien la pizarra y yo es que no puedo hacer... La curiosidad no puedo hacer que mucho más. pudiste... Yo entiendo que desde casa a lo mejor no veis la pizarra porque hay poca luz o porque pero es que esto va por wifi. Le estoy grabando con la cámara del móvil y bueno, estoy haciendo aquí lo que de verdad lo que puedo. Pero bueno, una última pregunta, ya no te molesto aquí, más. Ya no te molesto más, José. La frecuencial entonces sería la misma fórmula que la clásica, pero inversada. Sería la misma fórmula, si quieres, que la clásica, pero en vez de casos favorables entre casos posibles, sería casos favorables entre casos totales. Y el número de casos totales depende del número de experimentos que tú hagas. ¿Y esa fórmula es de Laplace también? No, esa fórmula no es de Laplace. Esa fórmula es una frecuencia. Una de 4 veces, 2 de 4 veces, ¿de acuerdo? No es de nadie. Pero José, ya para resumir, ya te dejo, de verdad. La clásica sería probabilidad y la frecuencial sería estadística. ¿O no? No, ambas las dos son estadísticas. La estadística es el modelo matemático que se utiliza para codificar una realidad. ¿De acuerdo? Eso es la estadística. Y la probabilidad es un resultado concreto. ¿De acuerdo? La probabilidad es un 3%, la probabilidad es un 2%. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Ok, dice, vamos a ver qué modelo le aplicamos a esto. Dice, si llovió en Melbourne el 3 de agosto pasado. ¿Eso qué es? ¿Probabilidad clásica o frecuencial? No es probabilidad. A ver. Claro. ¿Llovió en Melbourne el 3 de agosto del año pasado? Pues Se consulta en la estadística. Eso, para empezar, ¿es un suceso aleatorio o no? Sí. No. Pero si es algo... Porque ya pasó. ¿Llovió? ¿O llovió o no llovió? ¿Es un proceso aleatorio? No, ¿verdad? Se va a la web y dice, vamos a ver, pues el 3 de agosto no llovió. Fin, se acabó. No aleatorio. Es algo que ya ha ocurrido, exactamente. Se puede comprobar. Y este dice lloverá. Aleatorio. Ese ya es frecuencial, ¿no? La primera pregunta es si acaso siquiera esto es un proceso aleatorio o no.
No, no lo es. Y no es aleatorio porque estamos hablando de algo que ya ha sucedido. Por ejemplo, la probabilidad de que ayer se abriera el puente de Carranza. Vamos, no me jodas. Ayer se abrió el puente de Carranza y no se podía circular. Esa probabilidad, eso no es un suceso aleatorio, eso es algo que ha sucedido y que tú ya sabes, ¿no? Claro. Luego tú, José. los sucesos que ya conoces no son aleatorios. Dime, Lola. Si es pasado, no es Un aleatorio. momentito y si que tengo aquí a Lola. Dime, Lola. que si es pasado no es aleatorio y si es futuro, sí es aleatorio, ¿no? Claro, eso es. Si es un vale. suceso que ya ha tenido lugar, ya no es un modelo aleatorio, ya sabes lo que va a ocurrir. Dime, compañero, ¿qué me ibas a decir? Sí. Claro, evidentemente. La probabilidad tiene que ver con un suceso que no ocurrió todavía. Evidentemente. Por lo tanto, si estamos hablando en pasado, pues ya hablamos de cosas que han ocurrido y ya sé seguro si ha pasado o no. Entonces, cuando hablo de futuro, lloverá. Ahí sí, ¿no? ¿Y ahora qué digo? Esto es un proceso aleatorio. ¿Y ahora de qué tipo? ¿Frecuencial? ¿Clásico? Frecuencial. Frecuencial, ¿no? Tendré que ver a lo largo de los últimos 50 años, por ejemplo, si ha llovido o no alrededor del 3 de agosto en Melbourne, ¿no? El 5, ese no es un proceso aleatorio. Entonces no hay ninguna concepción que aplicarle. En el 2 dice el resultado de un dado que yo he lanzado. El resultado obtenido lanzado de un dado que era, hemos dicho. Aleatorio, clásico, ¿verdad? Vale. Dice, a ver, coger la gripe este año, ¿eso es un proceso aleatorio o no? Y Sí. coger COVID también. Sí. Y coger Sí. bicho también. Entonces, ¿con qué le aplicaría? ¿Es una concepción clásica o frecuencial? Frecuencial. Frecuencial. Frecuencial, ¿no? Tendrá que ver con Frecuencial. qué frecuencia se toma aquí la gripe, ¿no? Mira, pues en Cádiz la probabilidad de gripe es de un 3%, de un 2%, ¿verdad? Sí. Ah, sí, tú tienes la misma probabilidad de cogerla que de no cogerla. Eso quiere decir que todos los años, la mitad de los años, la cogería. Y no es así, ¿no? Ahí está. Tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Tiene que ver con tu historia médica y con la historia médica de las personas de alrededor. Pero tiene que ver con la frecuencia, ¿vale? Coger la gripe se modelaría con un modelo frecuencial. Y que estés expuesto a coger la gripe. Es decir, que alguien de alrededor Debería de pueda haber tener la puesto gripe. corona. Aleatorio. Aquí puede haber jaleo, ¿eh? No es lo mismo la probabilidad de coger la gripe que la probabilidad de estar expuesto a coger la gripe. Yo creo ¿Sabes que más o menos cuántas personas hay a tu alrededor? estás siempre expuesto a ello, a no ser que estés todo el día en tu casa. Estás siempre expuesto a ello. Dices, bueno, estás siempre expuesto a ello, pero tú imagínate que tú tienes un círculo de amistades de 10 o 12 personas, Sí. más o menos. Entonces, si tu círculo de personas con las que te relacionas es de 10 o 12 personas, ¿cuál es la probabilidad de coger la gripe? Pues Muy el baja. total de todo. Depende de los Perfecto. contagios. La probabilidad frecuencial de que cada una de esas personas coja la gripe y luego de que te la contagie a ti, o sea, mínimo es 1 de 12 más Sí. la frecuencial. O sea, muy baja, ¿vale? Muy baja. Y es aleatorio y no. Claro, los dos son aleatorios. Pero lo único que pasa es que aquí tienes que tener en cuenta, en el número 8, tienes que tener en cuenta tu círculo de gente. ¿Cuánta gente te relacionas tú cada día? ¿Vale? Y el último dice, el resultado de lanzar una moneda si la he lanzado 10 veces y he obtenido 10 caras. ¿Vale? De una Frecuencial. manera, cara. Esto es Aleatorio. es un modelo, eso es aleatorio, ¿no? Eso es aleatorio. Y ahora, tirar una moneda cara o cruz, ¿qué es? ¿Clásica o frecuencial? Clásica. Clásica. Si has sacado 10 veces cara, ¿qué pasa? Que ya se Ah, pasaría hecho trampa. frecuencial. Se Puedo establece una sacar también 11, frecuencia. ¿no? No pasa nada, es que eso puede ocurrir. Ya está, no pasa nada, porque se ocurra. A veces los modelos aleatorios, aunque te digan, mira, esto es 50% cara, 50% cruz, pero esto se puede dar. Claro. Un tío que haga esto bajo una concepción subjetiva, te dirá que seguirá saliendo cara, que no hay cruz. Sí, hay cruz, lo que pasa es que todavía no ha salido. Es como cuando estábamos sacando las bolas de la bolsa y solo salían negras, o solo salían blancas. Pues la leche, es que a tal persona le gustan las bolas blancas, no, es que los procesos aleatorios son así. Dígame por ahí al fondo, a ver. ¿No te ha quedado cuál? La 8. Que estés expuesto a coger la gripe este año. A ver,
un momentito, porque este tiene tela. Este tiene tela y lo entenderéis mejor cuando demos los sucesos condicionados. A ver. Que si se puede encender la luz, claro que se puede encender la luz. Todo es cuestión de querer. Está bien, ¿esto cómo se enciende? ¿Dónde? Está en el otro lado. ¿Dónde carajo? Allí seguro. Esto va a ser igual que los otros, ¿verdad? Has ido a la UCA, José. No sé, ¿se ve algo o no se ve algo? Yo pongo aquí ahora. ¿Se ve? No, está fuera justo de la pantalla. Ya. Ahora os muevo los de la cámara, tranquilo, no me lloréis. Pero que la luz no es para ustedes, que es para los de la clase. Una semana online, una semana... De verdad, esto es de un Está guapo, José, está claro que guapo. sí, yo tengo un cuerpazo de verdad, está guapo. A ver, vamos a volver a discutir el punto 8. Dice que estés expuesto a coger la gripe este año. Aquí hay dos cosas de las que tenemos que discutir. Tenemos que discutir, por un lado, la probabilidad de que la gente coja la gripe, ¿no? Probabilidad de que cualquiera pille la gripe. El del bostezo, o te moteas al micro o hablamos en los tribunales. Probabilidad de que cualquiera coja la gripe y luego tendré que ver la probabilidad de que encima de que cualquiera coja la gripe, que además de que coja la gripe, esté en mi círculo de amigos, ¿no? Porque que coja la gripe uno que está en Chipiona, pues no me importa, ¿no? Tiene que coger la Chipiona, gripe ¿por y qué? además está en mi grupo, porque en Chipiona tenéis toda la cara de un monte, mi mujer de allí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se A ver. llama? No, vaya, pregúntame que está dando clase, Lola. Oye, voy a mutear ya a los que estáis por ahí, ¿eh? Como no haya un poquito de silencio, voy a tener que mutear la reunión de los que estáis por ahí fuera porque yo no puedo estar así todo el rato. A ver, hemos dicho entonces que tiene que ver con la probabilidad de que cualquiera coja la gripe y que además ese cualquiera esté en mi círculo de amigos, ¿no? Entonces, la probabilidad, en mi grupo de amigos yo sé cuánta gente hay, más o menos, ¿no? Entonces, esto de aquí es concepción clásica, porque yo sé cuánta gente hay en mi grupo de amigos. ¿A que sí? Hay, no sé, 12 amigos, 18 amigos, la gente con la que os relacionéis normalmente más tiempo. Entonces, hay una parte que es de concepción clásica porque conozco a cuánta gente son mi grupo de amigos y hay otra parte que es concepción frecuencial. Luego se aplican ambas combinadas. ¿Esto qué va? ¿Multiplicado o sumado? Va multiplicado. Cuando demos las probabilidades condicionadas, entenderéis por qué esto va multiplicado. ¿Vale? Pero la probabilidad es esta. Es la probabilidad de que cualquiera coge la gripe y que además esté en tu grupo de amigos. Entonces la probabilidad es muy chiquitita. Muy chiquitita, muy chiquitita. ¿Vale? ¿Os ha quedado un poquito más claro ahora? Un momento, José, no lo quite. Dime. No lo quite. Venga. José. Espérate, que me preguntan por aquí en físico y en vivo y en directo. A ver, en directo desde la clase de la UCA. La probabilidad de que uno de tus amigos, de que sea uno de tus amigos. No, la frecuencial es para cualquiera, y ahora tiene que ser cualquiera y que sea uno de tus amigos. A ver, espérate, más clarito todavía, con numeritos, que se ve más claro. ¿Cuántos amigos tienes tú? 3. Por la cara que tiene 2. ¿Vale? Venga, imagínate que eres una persona extraordinariamente social como yo y tienes 3 amigos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un amigo coja la gripe? 1, ¿no? No puede ser. Por lo tanto, esta es la probabilidad de que la tenga uno de tus amigos y ahora tienes que multiplicarlo por la probabilidad de que cualquiera la tenga. ¿Me explico? Este tamaño de la muestra la conoces y este no tienes ni idea. Entonces, a lo mejor resulta que esto es pues un 0,003 por 0,3, que es un tercio, ¿no? Y resulta que la probabilidad de que tú estés expuesto a la gripe es muy, muy baja. Cuando demos sucesos condicionados, lo veréis con más claridad, ¿vale? Pero en este punto se aplica la concepción clásica porque conoces el tamaño de la muestra, ¿vale? ¿Ok? Venga, vamos a continuar un pelín más para adelante, ¿vale? Otra vez para acá. Esto es carnaval.
las 10:30 y ya estoy sudando a chorros, chavales. Bueno, dice, bueno, aquí tenéis algo que ya habéis descubierto los que habéis hecho práctica, que ya sois todos, claro. Sabéis que la probabilidad, cuando la empezáis a codificar en modo de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, 18 de 50 veces salen las bolas blancas. Cuando expresáis las cosas así, el resultado que os sale contenido entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, si os sale 0, ¿qué es lo que quiere decir? Que un suceso posible, imposible, seguro... Imposible. Imposible, ¿no? Un 0 es imposible. ¿Y un 1 qué es? Seguro. Y lo que Seguro. está en medio es probable. ¿Vale? Ok, pues ahora resulta que ahora podéis comparar sucesos aleatorios. Por ejemplo, podéis comparar el suceso aleatorio de que germine una semilla con el suceso aleatorio de que no germine una semilla. ¿Y cuál es más probable? ¿Que germine o que no germine? Que germine. Bueno, pues depende. En nuestro ejemplo era que germinara, ¿vale? Y si comparo otro suceso aleatorio, como por ejemplo coger la gripe, ¿qué es más probable cogerla o no cogerla? No cogerla, ¿vale? Eso es lo que tú haces entonces, es comparar sucesos aleatorios y discutir cuál es más o no posible, ¿vale? Y encima otorgarle un valor, ¿vale? Una magnitud, un número. Vale. Esto no tiene nada. Y además dice, esto se utiliza para comprender y predecir la realidad. ¿Sirve entonces de algo un modelo matemático aleatorio? Es decir, ¿sirve de algo que te digan, pues por ejemplo, que en noviembre es muy probable que llueva? ¿O no sirve de nada? Sí sirve, ¿no? Tú imagínate que tú eres, pues eso, un trabajas en el campo hace 200 años, tú tendrás que saber cuál es la época de lluvia, cuál no es la época de lluvia, y eso yo lo puedo predecir, lo puedo modelar matemáticamente. Sí, ¿no? La probabilidad de lluvia es mucho más alta en febrero, por ejemplo, y mucho más baja en agosto, perdón. Entonces resulta que yo puedo hacer un modelo matemático que me diga la probabilidad de lluvia en un lado y en otro y sembrar acorde a eso, ¿vale? Entonces, los modelos matemáticos nos sirven para comprender y predecir la realidad. De hecho, cuando el ser humano entendió cómo funcionaban las estaciones, los ciclos de tal y cual, pues entonces cuando pudo asentarse y empezar a producir patatas. Bueno, de acuerdo. No me voy a extender por aquí. Una pregunta. Dígame, por aquí. A ver. ¿Puede poner un ejemplo de una concepción subjetiva? Que ponga ejemplos de concepciones subjetivas. Sí. Bueno, concepciones subjetivas hemos trabajado ya otras veces, pero vamos a ver, cuando hicimos el experimento de sacar bolas de la saca, hubo un momento en el que una compañera, por ejemplo, sacó, yo qué sé, lo menos 10 veces seguida la bola negra. Alguien que sea malo diría que esa señora no ha soltado la bola negra o que tiene predilección por las negras. ¿Eso es verdad o eso pues es una concepción subjetiva, ¿no? Antes estábamos sacando bolas. Hay bolas blancas y bolas negras. Y de repente la bola negra salió, yo qué sé, una barbaridad, 10 veces seguidas. Y dijo uno de la clase, ¡suelta la bola! ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Eso qué es? Es verdad. Eso es una concepción subjetiva. ¿Tú qué sabes si la está sujetando, si la has soltado o no? ¿Tú sabes seguro que no la está soltando? No, pues entonces, es subjetivo. ¿Vale? Ok, pues eso es una concepción subjetiva. Es una valoración que no está basado en datos experimentales. ¿Vale? Ok. Bueno, aquí estamos haciendo... Aquí tenemos una transparencia que lo único que nos está diciendo es que tenemos que utilizar vocabulario matemático específico, ¿vale? Igual que cuando trabajábamos con magnitudes, igual que cuando trabajábamos con geometría, tenemos que utilizar un vocabulario propio del ámbito del conocimiento estadístico. Entonces, por ejemplo, cosas como de chiripa, de chamba, hombre, de chiripa o de chamba no es un término probabilístico, ¿vale? En cambio, seguro, imposible, posible, ¿vale? Muy probable, esos sí son términos probabilísticos. Entonces, tenemos que ir cambiando el vocabulario coloquial por vocabulario matemático, ¿vale? Porque es mucho más exacto, ¿vale? Ha marcado penalti de chamba. Hombre, no, de chamba no. Es que resulta que de 10 veces que tira portería, 6 veces marca. Entonces no es chamba, es que es probable, es bastante probable que marque. ¿Me entiendes? Tenemos que cambiar el vocabulario a un vocabulario
propios, matemáticos. Bueno, este es curioso. Esta es una actividad que también tenéis en el boletín de problemas y que os recomiendo que intentéis hacer y que en los apuntes lo tenéis. Bueno, por cierto, para los que estáis aquí presencialmente, no sé si os lo comenté, creo que sí. Tenéis aquí en el campus virtual, a ver si lo consigo, os lo voy a enseñar, porque se lo enseñé a los compañeros de la semana pasada y no sé si a vosotros os lo llegué a enseñar. Tenéis aquí, vamos crack, Bueno, aquí hay cientos de madre de cosas, voy a ponerlo en modo estudiante porque si no nos vamos a volver más aretas. Aquí. Mira, esto de aquí donde pone tema 1 resumen, os recomiendo encarecidamente que lo descarguéis. Esto es un prototipo de libro que yo estoy escribiendo, ¿vale? Por lo tanto, queda prohibido subirlo a internet y si lo subí, prometo aparecerme en vuestras peores pesadillas. Y aquí están subidos básicamente lo que estamos discutiendo en clase, más una serie de ejercicios. Casi todos los ejercicios vienen además en el boletín. Entonces os recomiendo que os lo descarguéis, ¿vale? De hecho, el ejercicio que vamos a hacer ahora viene también en ese prototipo de libro, ¿vale? Ya he hablado de mi libro. Ya podemos continuar. Bueno, vamos a hacer esta actividad, venga, aquí en vivo y en directo. Dice, se toman 3 fichas de la misma forma y tamaño, de las cuales una es roja por ambas caras, otra azul por una cara, la otra roja por la otra cara, la tercera azul por las dos caras. Ahí tenéis un diagrama de la ficha que me lo he currado cantidad. Dice, el profesor coloca las 3 fichas en una caja, agita la caja antes de seleccionar una ficha y muestra una cara, manteniendo la otra tapada. Una vez hechas las apuestas, el profesor muestra la cara oculta. Entonces, vamos a ver. ¿Entendéis el experimento, no? Esas 3 fichas están en una caja, sacudo la caja, cojo una ficha y enseño una cara, pero no enseño la otra cara, ¿vale? Y ahora se pregunta por qué color tiene la cara oculta. Se pregunta por el color de la cara B. ¿Qué razonamiento darás para validar una estrategia y qué modelo aplica? A ver. ¿Esto qué es clásico, frecuencial? Es clásica también. Por aquí están diciendo que es clásica. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es clásico, que es frecuencial, es un modulatorio, no es aleatorio? ¿Clásica? ¿Y por qué? Porque tienen la misma probabilidad de que salga un color que otro. A ver, imaginaos que yo cojo una ficha y saco rojo por una cara. Cojo una ficha y saco rojo. ¿Qué puede tener detrás? O rojo, o azul. ¿Y con qué probabilidad? Hay más probabilidad de que salga rojo. Hay más probabilidad de que sea rojo. A ver, si yo saco ahí rojo, hay la misma, ¿no? Resulta que eso es el 50%. Hay 50% de probabilidad de que sea rojo y 50% de probabilidad de que sea azul. Si ya he sacado rojo. Y si saco azul, pues ¿qué puedo sacar en la otra cara? Lo mismo, ¿no? Rojo y azul. ¿Y con qué probabilidades? Iguales, ¿verdad? 50 y 50. Vale, miramos esto para acá para que vean los compañeros la pizarrita. Esto es más torpe que el copón, pero es lo que hay. No sé si se verá siquiera la pizarra, pero bueno. Yo hago lo que puedo. Se ve. Se ve, ¿no? Menos mal. Venga, ¿qué tipo de razonamiento has dado? ¿Clásico o frecuencial? Espérate, dime por aquí. ¿Qué pasa? Clásico, ¿no? No entiendo, dime otra vez. Que todas las fichas... No entiendo, no escucho bien, lo siento. Lo siento los que estáis por ahí en YouTube o en Google Meet, como se llame, pero no os escucho bien, ¿vale? José, lo malo es que está todo el mundo hablando a la vez. En plan, si habla uno solo, sí se escucha. Por eso estoy diciendo que la próxima vez lo que voy a hacer es mutear a los que estáis por ahí en Google Meet, porque habláis varias personas a la vez y se forma un follón. Entonces, vamos a ver. Dice, ¿qué tipo de razonamiento has dado? ¿Clásico o frecuencial? Clásico. ¿Es igualmente válido el argumento que se basa en la experimentación? Porque vuestro argumento no está basado en la experimentación. ¿En qué está basado? En la probabilidad. Bueno, en la probabilidad. Está basado en una predicción hecha sin datos experimentales. Está basado en la teoría. Está basado en una concepción clásica. ¿Vale? Sí. Vuestro argumento ha sido clásico, ¿no? ¿Qué razonamiento has dado? Pues yo he dado un razonamiento clásico. Yo he modelado el experimento
porque conozco los resultados posibles. Entonces lo que he hecho es construir las combinaciones posibles, ¿no? La combinatoria, y he asignado una probabilidad a cada uno de los sucesos. Fin. Y no he hecho en ningún momento ningún experimento. Y ahora mi pregunta es, oye, ¿y tú que has dado un modelo clásico? ¿Tú que has dado un razonamiento clásico? Dice la segunda pregunta, ¿es igualmente válido el argumento frecuencial? ¿Es igualmente válido que, por ejemplo, tú digas, pues, coge, saca y mira, coge, saca, mira, coge, saca, mira, una, otra, y cuando lo hayas hecho 50 veces, te construye la tabla de frecuencia y ya está? ¿Eso es igualmente válido que el modelo clásico o no? No. No. ¿Por qué no? Porque no es clásico. Uy, aquí los que están por el Google Meet no están de acuerdo. ¿Por qué creéis que no es igualmente válido el modelo frecuencial que el clásico? Mancha de burto. A ver. Porque el frecuencial está basado en una serie de datos obtenidos, ¿no? Que tú puedes comparar. Dicen los compañeros, el modelo frecuencial está basado en una serie de datos obtenidos. ¿Y los datos obtenidos crees que van a ser muy distintos de los que tú has predicho por el modelo clásico? No, ¿verdad? No. De hecho, la gracia es que la concepción frecuencial será muy parecida a la concepción clásica y será tanto más parecida cuanto más experimentos hagas. ¿A que sí? Sí. Por lo tanto, resulta que el razonamiento clásico es el que vosotros habéis dado, que alguien puede proponer un razonamiento frecuencial y ahora dice, ¿qué estrategia es mejor? Ninguna. Ambas son válidas. La frecuencial y la frecuencial y la clásica son igualmente válidas. Lo único que pasa es que con la frecuencial tengo que hacer muchos experimentos para tener una buena frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, resulta que la concepción frecuencial se va a acercar a la concepción clásica cuanto más experimentos haga. Eso se llama la ley de los grandes números. Ley grandes números. Tampoco tiene más. Evidentemente, cuanto más experimentos haga, ¿no? Mejor. Y cuanto más experimentos haga, más me voy a acercar a la concepción clásica. O al resultado obtenido por la concepción clásica. ¿Hemos entendido este ejercicio? Sí. Tonto, ¿no? Sí. Vale, vamos a continuar. Aquí tenemos otro suceso aleatorio. Aleatorio, o aparentemente aleatorio. Dice, aquí tenéis noticias de prensa del último domingo. Haz una lista de sucesos que pueden ocurrir o no durante el mes en curso. Por ejemplo, aquí tenéis un suceso que ocurrió una vez. ¿Es probable que vuelva a ocurrir mañana? No. ¿Por qué no? O sea, puede ocurrir, sí, puede ocurrir. ¿Verdad? Puede haber un golpe de estado mañana porque la gente está muy loca. Pero ¿esto es probable que ocurra? No es probable que ocurra. Esto no es probable que ocurra, que haya un golpe de estado mañana. A ver, posible es, pero probable no. ¿Y es probable que haya una moción de censura mañana y que salga otro presidente mañana? No. Son muy raros, por el amor de Dios, ¿no? Y así mil cosas. Por ejemplo, ayer, creo, ¿no? Ayer fue inhabilitado el presidente de la Generalitat. ¿Es probable que mañana inhabiliten al de Murcia? No, son cosas que ocurren. ¿Es posible que ocurran? Es posible, pero no probable. Pero es muy improbable, ahí está. Es muy improbable que ocurra. Por lo tanto, tenemos que una forma en la que podéis trabajar con vuestros niños en educación primaria es así. Es recopilando noticias, ¿vale? Y haciendo una pequeña gráfica de cómo de probable es que ocurra un suceso y cómo de probable es que ocurra otro. Y hacer predicciones. Pues yo predigo que la semana que viene va a haber otro golpe de estado. Y la siguiente otro y otro y otra. Va a haber un golpe de estado por semana. Estamos locos, ¿no? Entonces, podéis coger el periódico, buscar una serie de noticias y hacer apuestas, si queréis, de cómo de frecuente es que ese suceso vuelva a ocurrir. Ha ganado el Real Madrid. Pues ya he puesto que la siguiente semana va a ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué tal? ¿Vale? Entonces, coger periódicos o coger variables temporales, por ejemplo, podría ser una gráfica del tiempo. Los lunes, apunto, venga, hoy hace sol. ¿Ayer qué hizo? Ayer hizo lluvia. Ayer, ¿vale? Y vais haciendo un registro, por ejemplo, meteorológico. Y así tenéis también una forma de llevar una frecuencia y preguntar, bueno, ¿qué esperáis? ¿Que la semana que viene llueva? ¿Que no? ¿Qué tal? Y hacer predicciones. Entonces, la gracia de utilizar periódicos o de utilizar el fútbol o de utilizar variables meteorológicas es que podáis hacer predicciones, que esta es la gracia de la probabilidad, ¿no? Una vez que tú ya tienes un modelo matemático, ya puedes hacer predicciones a futuro. ¿Vale?
Pues venga, vamos a estar a 15 minutitos como mucho, sí, como mucho, y ya vamos a terminar. Ya hemos llegado a esto de aquí. Adición de probabilidades y probabilidad condicionada. Esto es con lo que estábamos hablando antes de un modelo frecuencial y luego un modelo clásico. Ahora tenemos que discutir qué probabilidades se suman y qué probabilidades se multiplican. Es decir, qué probabilidad condiciona a otra. Bueno, y para eso voy a apagar esto y vamos a trabajar la pizarra. Y voy a intentar que los de internet los medio vean. Esperemos. A ver. La pregunta que hace la transparencia es ¿cuál es la probabilidad de tener 3 resultados iguales al lanzar 3 dados? La opción. Y si pudiera encender la luz de aquí arriba, pues molaría, pero... José, no está muy centrada la cámara hacia la pizarra, se ve solamente el techo. Sí, hay una luz escondida por ahí. Si no sé si me veréis. Un poquito más bajo, si puede. Está bien. Un poquito más bajo. Está ahí un poquito. Está bien. Ahí, está bien más así. delicado. Ahora, bueno, pero que se ve mucho tejado y vamos a ver. poca pizarra. Dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Me la voy a apuntar aquí, ¿vale? La pregunta. La probabilidad de tener 3 resultados iguales en 3 dados. Bueno. Todo lo que escribes a la derecha no se ve. Por agilizar esto un poquito, me voy a quedar solo con los comentarios que se hacen aquí en físico, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empiezo? A ver. Elijo un número. Por ejemplo, 2, 4 y 5. Ok, ¿qué hago? ¿Queréis calcular la probabilidad de sacar 2, 2 y 2, por ejemplo? Esa es una estrategia. Y otra que proponen por aquí, a ver. La probabilidad de que salga un número cualquiera. A ver, aquí hay 2 estrategias. Una estrategia que dice, bueno, vamos a calcular la probabilidad, por ejemplo, de sacar 2, 2 y 2. Y otra estrategia que dice, pues vamos a calcular la probabilidad de sacar 3 números iguales, cualesquiera. El problema que nos está pidiendo, ¿la del 2, 2, 2 o la de cualquiera? La de cualquiera, ¿no? Nos pide la de 2, 2, 2 y la de 3, 3, 3 y la de 4, 4, 4 y la de 5, 5, 5 y la de 6, 6, 6. ¿Entendemos lo que nos pide el problema, no? Perdona, ¿aquí tenemos en cuenta las tiradas que hacemos? Que si aquí tenemos en cuenta las tiradas que hacemos, pues lo vamos a ver conforme vayamos resolviendo. No vamos a adelantar acontecimientos, ¿vale? Vale. Bueno, pues por lo tanto, el problema nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de tener 3 resultados iguales? ¿Y cuántos resultados iguales hay? A ver, 6, ¿no? ¿Cuál es el primer resultado con 3 números iguales? 1. 1, 1, 1. ¿Y cuál es el resultado con siguiente? 2, 2, 2. 2, 2, 2. ¿Y el siguiente? 3, 3, 3. ¿Y el siguiente? Venga, esto está tirado. Sigue, ¿vale? Bueno, y ahora yo con estas probabilidades, ¿qué hago? ¿Multiplicarlas o sumarlas? Multiplicarlas, sumarlas, no lo tengo claro, ¿no? Multiplicarla, ¿no? Sumarla. Creo que A multiplicar. ver, ¿alguien que me diga que es multiplicado? ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, es que no me entero. Entre los de aquí, el perro que le estaba dando al otro. Está oscurito. Porque tú estás asumiendo... A ver, una cosa que nos dice primero es, vamos a calcular esta probabilidad, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad de sacar 1, 1, 1. Y luego ya hablamos. Y ahora, cuando tenga la probabilidad de 1, 1, 1, tengo que ver si la multiplico por la del 2, 2, 2 o la sumo. Y tendremos que discutir si es multiplicado o si es sumado. Y vamos a tener que reflexionar qué implica multiplicar y qué implica sumar. A ver. Vamos a centrarnos entonces en calcular primero la probabilidad del 1, 1, 1, por ejemplo, ¿vale? Venga, ¿cuál es la probabilidad de sacar 1 en el primer dado? Un sexto. Un tercio.
Un sexto. Un sexto. Un Vale. sexto. Y ahora yo tengo que sacar un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo dado. La hostia. Y un 1 en el segundo dado. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 1 en el segundo dado? A ver. Igual un Un sexto, ¿no? sexto. O sea, la probabilidad de sacar un 1 en el segundo dado. Es un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran ambas cosas a la vez? Un doceavo. Un doceavo. Ya. A ver. ¿Por qué me habéis dicho que la probabilidad de sacar un 1 en 6 caras es un sexto? Porque habéis cogido y habéis dicho, vamos a ver, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Sí. Entonces mi probabilidad es 1 de 6 y lo que he construido es la combinatoria, todos los resultados posibles, ¿verdad? Si tengo 2 dados, ¿cuál es la combinatoria de resultados? Tío. Vamos a empezar a escribirlo. Resultados posibles. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Siguiente. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Bueno, y sigo. ¿De cuánto será todo esto? De 36, ¿estamos de acuerdo, no? Y yo, por favor, hay un niño gritando o un perro por ahí, un coche pasando, cerrar los micros, desgraciados. De verdad. Bueno, pues entonces hemos dicho que lo que ahora serán 36, ¿verdad? ¿Y dónde está el 1, 1? ¿Y cuál es la probabilidad entonces de sacar 1 y 1? Luego, ¿qué hago con esto? ¡Ay, lo multiplico! No entiendo por qué es 36. ¿No entiendes por qué es 36? Mira, hemos construido los casos... escúchame, mira. Primer resultado posible, 1 y 1. Segundo resultado posible, 1 y 2. Tercer resultado posible, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6. Siguiente fila, 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5. Si los escribo todos, voy a terminar aquí abajo en el 6, 6, ¿verdad? Luego lo que tengo son 6 resultados posibles por aquí, por otros 6 resultados posibles por aquí. Si no te lo crees, escríbelos todos y cuenta. Solo son 36 números. Pero ¿no? al buscar que salga 3 veces el 1, ¿por qué buscas el 2? En plan el 2, 1, 2, 2, 2, 3. No, esto es lo que estoy haciendo es escribir todos los casos posibles. Tened en cuenta que lo que estamos haciendo es aplicar una concepción clásica. Esto es una concepción clásica. Y en la concepción clásica yo aplico casos favorables en casos posibles, ¿verdad? Entonces yo primero tendré que calcular todos los casos posibles, ¿no? Y aquí tenéis todos los casos posibles, ¿sí o no? Y de entre todos los casos posibles, cojo el caso favorable, que es este. ¿Está claro, no? Vale, José, lo que pasa es que tú lo estás calculando de 2 dados y el problema nos dice de calcularlo de 3. Vale, dice Agustina, le estás calculando de 2 dados. El problema nos lo pide de 3. Bueno, vámonos ahora con 3, ¿no? Pero primero tendremos que entender qué es lo que implica multiplicar. Vale. Multiplicar implica sacar 1 en el primero y luego ¿qué? ¿Sacar 1 y 1 o sacar 1 o 1? La pregunta es, ¿multiplicar es y o multiplicar es o? Y, ¿no? Sacar 1 y 1. Luego, cada vez que yo tenga una probabilidad condicionada, tipo y, multiplico. Hostia, espérate. Entonces hemos dicho que la probabilidad de sacar 1 en el primer dado es un sexto. Que la probabilidad de sacar 1 en el segundo dado será un sexto, pero teniendo en cuenta el sexto inicial. Entonces la probabilidad de 1, 1, la probabilidad del 1, 1 es 1 entre 36. Y lo que he hecho básicamente es multiplicar un sexto por un sexto. ¿Está claro, no? ¿Cuál será la probabilidad de sacar 1, 1 y 1? Sería 36 por 6. Por un sexto, o 36 por 6, ¿vale? Me vale bien. Yo no lo entiendo, de verdad. Pues revisiona el vídeo, porque yo tampoco. No puedo estarme parando aquí. ¿Entendéis esto, no? Entonces, sacar un 1 en el primer dado y sacar un 1 en el segundo dado y sacar un 1 en el tercer dado. Entonces, como es y, cada vez que hay un y, multiplico. ¿Vale?
sacar un 1 y sacar un 1 y sacar un 1. Podría escribir todas las combinatorias posibles y contar, que es lo que he hecho antes, ¿no? Antes he escrito todas las combinaciones posibles y he visto cuál era el resultado con 2. Pero ¿cuánto resultado tendría que escribir? Esto creo que sale 216. 216 combinaciones va a escribir tú mañana. José. Dígame. Y en el numerador sería 1 porque lo que queremos es que el dado marque 1, digamos. 1, 1. Porque estamos buscando que dé 1, pero si por ejemplo fuera el número 3, sería multiplicar 3 por 3 por 3. Arriba pondría ahí un 3. Arriba pondría un 3. ¿Por qué? Vamos a calcularlo, espérate. No nos volvamos locos. Está claro de que la probabilidad de sacar 1, 1, 1 es 1 entre 216. Hasta aquí estamos, por lo menos la mayoría de la clase. Sí, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a hacer ahora lo mismo, pero ahora con la probabilidad de sacar 2 y 2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 y 2? La misma, una de 36. La misma, ¿no? Pero arriba pongo un 2. No, porque vas a poner un 2 aquí arriba. Porque es el número 2, ¿no? No, perdóname. Pero el numerador lo que tiene en cuenta son los casos favorables. Me estoy equivocando. Se está equivocando, ahí está. O sea, lo que aquí hay que tener en la cuenta no es el probabilidad de valor. sacar 2 y 2 es una de entre 36, ¿de acuerdo? Ahí la probabilidad está. de sacar 2 y 2 es una de entre 36. Vale. Que de hecho sería, cuando te vienes aquí en la tabla grande, y sería esta de aquí, de entre todas las 36 que habré escrito, ¿vale? Casos favorables, 1. Casos posibles, 36. Adivina, ¿cuál será la probabilidad de sacar 2, 2, 2? Como la de 216. ¿La misma? La misma que de sacar 1, 1, 1. Lo que es lógico, ¿no? Es igualmente probable sacar 3 veces 1 que sacar 3 veces 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Vale, pues ahora ¿qué hago? Si hemos dicho que sacar 1 en el primero y 1 en el segundo y 1 en el tercero, cuando yo tengo un y, eso es una multiplicación. ¡Hostia! Y ahora, ¿esto qué es lo que es? A ver. Porque yo no puedo tener 1, 1, 1 y a la vez tener 2, 2, 2 y a la vez tener... Claro. No son sucesos simultáneos. Luego, cuando son sucesos simultáneos, porque ocurren a la vez y no, he sacado 1 y a la vez he sacado 1. Son sucesos que pasan a la vez. 1 y 1. Pasan a la vez. Y como pasan a la vez, se multiplican. ¿Vale? Aquí no pasa a la vez. Aquí o tengo 1, 1, 1 o tengo 2, 2, 2. Por lo tanto, es sacar 1, 1, 1 o sacar 2, 2, 2 o sacar 3, 3, 3 o sacar 4, 4, 4. ¿Y esto qué son? ¿Sumados o multiplicados? Sumados. Por lo tanto, la probabilidad de sacar 3 resultados iguales es la de 1, 1, 1 más la del 2, 2, 2 más la del 3, 3, 3 más. ¿Cuál será? 6 partidos de 216. Vamos. Entonces, este es 1 partido de 216 y cuando lo hago entero, esto de aquí será 6 partidos de 216. Y si vas perdido. Ping-pong. Si estáis perdidos, como esto se está quedando subido a internet, lo podéis volver a revisionar. Y si os seguís perdidos, a pesar de haberlo subido a internet y haberlo revisionado, os buscáis una tutoría y yo os lo vuelvo a explicar, que no pasa nada, ¿vale? La ventaja de que esto quede grabado es que podemos acudir a revisionarlo. Bueno, pues entonces, hemos entendido que hay 2 tipos de condiciones en las probabilidades. ¿Cuáles son los 2 tipos de condiciones? El I y el O. Otra vez del perro. Tengo aquí una que está el del perro, de verdad, está el de la ambulancia, está el de los papeles. La semana que viene está clarísimo que yo esto lo muteo, todo el mundo le cierro el micro, lo tengo más claro que porque esto, yo siento que paguen justo por pecadores, pero yo tengo aquí un pitio permanente, o sea, me está viendo usted aquí, pero yo aquí tengo una guerra que no te puedes imaginar. Bueno, como si tuviera una mosca metida en la oreja. Todo el rato. Ahí se le murió el perro. Bueno, pues entonces, hemos dicho que hay 2 tipos de probabilidad de condicionada. I y la O, ¿vale? Y que cada una está codificada por una operación matemática diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos sacar 1 en el primer grado y sacar 1 en el segundo grado y sacar 1 en el tercer grado. Entonces, es un sexto y un sexto y un sexto. Y por eso van todo esto multiplicado. Y aquí, la probabilidad de sacar 3 resultados iguales es sacar 1, 1, 1 o 2, 2, 2 o 3, 3, 3. Todos estos son resultados válidos, ¿no? Entonces, las probabilidades tipo I van multiplicadas, las probabilidades tipo O van sumadas.
Casi nada, señores. Yo creo que hemos cumplido bastante bien. Yo creo que hemos llegado bastante lejos y que hasta ahora vamos lo mejor posible. Esto, como os digo, va a quedarse subido a internet. Vamos a dejar la clase por aquí y, bueno, no os olvidéis de hacer el diario. En el diario, ya que estamos aquí, mirad en el campus virtual la práctica, ¿de acuerdo? Porque en la práctica hay una serie de preguntas que responder, ¿de acuerdo? O sea, el diario no es solo llevar un registro de lo que está ocurriendo, sino también responder las preguntas de la práctica. De todas formas, el diario se entrega dentro de 3 o 4 semanas, pondré la fecha y tenéis tiempo de maniobra. No dejéis que que si tenéis dudas, se os queden las dudas, porque como veis, cada vez van siendo cosas más complicadas, ¿vale? Entonces, seguid trabajando y preguntadme lo que sea, ¿vale? José, en resumidas cuentas, si a ti me piden que de los 3 dados saque solamente un número, pues entonces sería ahí. Pero si me dice que sean 3 iguales, pues es O, porque puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Eso es, ¿no? Lo que hemos dado hoy. Vale, pues muchísimas gracias. Y si no, haremos más ejercicios de este tipo para que os quede meridianamente claro. ¿Vale? No, yo creo que lo he entendido. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿La próxima clase cuándo es? ¿Perdona? ¿La próxima clase cuándo es? Para vosotros presencialmente la semana que viene. Y para vosotros la semana que viene virtualmente. Ya es presencial la semana que viene, vale. Eso es. José, Mira, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un pequeño ejemplo más. Si os queréis ir pirando, os piráis. Es sencillamente para volver a entrenar esto. Vale, vamos a calcular la probabilidad de sacar 2 caras, ¿vale? Por ejemplo, al tirar 2 monedas. La probabilidad de sacar cara en la primera moneda, ¿cuál es? 1/2. Probabilidad de sacar cara en la primera moneda es 1/2. Y probabilidad de sacar cara en la segunda moneda, ¿cuál es? 1/2 también, ¿no? Sí. Luego, la probabilidad de que habiendo sacado cara vuelva a salir cara, ¿cuál es? 1/4. 1/4, ¿vale? La probabilidad de sacar cara en la primera moneda y sacar cara en la segunda moneda es 1/4, sí, es 1/4. ¿Vale? Sí. Ya está, es así de tonto. Y de hecho, vamos a verlo. Mira, yo saco cara y saco cruz. Saco cara y saco cara. Saco cruz y saco cara y saco cruz y saco cruz. ¿Cuál era la probabilidad de cara y cruz? 1 de entre 4. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Luego podéis hacerlo o escribiendo la combinatoria entera o pensando un poquito y pensando cuál es la probabilidad del primer evento, que es 1/2, por la probabilidad del segundo evento. Y podrías poner un ejemplo, pero con el más, en vez de poner multiplicando. Ese es el del más. Claro. Imagínate que yo quiero calcular la probabilidad de sacar, yo quiero calcular ahora la probabilidad de sacar 2 resultados iguales, aquí. Ah, bueno, verdad. 2 resultados iguales es sacar cara a cara o sacar cruz cruz, ¿no? Entonces tendré que sacar la probabilidad de sacar cara a cara, por ejemplo. La probabilidad de sacar cara a cara es 1/2 por 1/2, que es 1/4, ¿verdad? Y la probabilidad de sacar cruz cruz es 1/2 por 1/2, que es 1/4. La probabilidad de sacar cara a cara o cruz cruz es sumando 1/4 más 1/4 que es 1/2, que es igual, 1/2, 1 y 2, ¿vale? Adiós. Adiós. Los que están aquí en vivo y en directo ya están hartos de escucharme, normal. O de no escucharme, a saber. Dígame. No, el diario es grupal. Se entrega uno por grupo, ¿vale? No. Es una práctica grupal. José, yo no sé qué es eso del diario, porque la semana pasada no pude venir. Pues en el campus virtual está puesto. En el campus virtual tenéis la primera práctica, es hacer un diario. Y hasta luego. Toma, se matan ahí. Dios mío. Y el diario es grupal y bueno, ya ahora a vosotros me quito esto. Claro. Ay, que me llevo por delante el micro. Eso, que es un diario grupal y vamos, las instrucciones están en la propia práctica. Tenéis que registrar básicamente lo que se va haciendo a lo largo de la práctica y luego responder una serie de preguntas. No hay mucho más. Te han enviado. Vale, José, ¿y podría ser posible hacerlo solo 2 compañeros? No, los grupos son de entre 3 y 6 personas. Es que, por ejemplo, Juanjo y yo no tenemos grupo. Pues buscarse con quién acomodarse. Pregunta por el grupo, Lourdes. Vale, pues le voy a decir ahora a una compañera que me meta y hablamos en el grupo. Vale. Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues nada, espero que esto os haya sido lo más llevadero posible y nada, José, hemos hecho lo que hemos podido, dime. Está bien, está bien. que yo tengo, que a mí se me ha quedado una duda de antes, que me la he apuntado para no interrumpirte. Muy bien, gracias. Pues dime, Ole. Belén. Ole. ¿Te la puedo preguntar? Sí, claro, se puede. Que cuando tú has dicho antes, porque he entendido todo, pero después en el primer ejercicio que hemos hecho estabas hablando de los tipos de razonamiento y si se podía hacer igual la concepción frecuencial y la concepción clásica. Y después como que has llegado a un punto que has dicho la ley de los grandes números o algo de eso. Y me he perdido ahí, es que no he entendido eso. A ver, muy resumidamente, la concepción clásica solamente se puede aplicar cuando todos los resultados de un experimento son igualmente probables. Hasta ahí llegas, ¿no? Sí. Sí, ¿no, Belén? Tú aplicas la concepción clásica cuando todos los resultados de un experimento son igualmente probables. Por ejemplo, cuando tú tiras un dado de 6 caras, sacar 1 es igual de probable que sacar 2 y es igual de probable que sacar 3. Por eso tú dices del tirón, la probabilidad de sacar 1 en un dado de 6 caras es un sexto. Todos los resultados son igualmente probables, ¿vale? Pues si os parece, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Vale. Para no perderlo. Entonces, concepción clásica quiere decir casos que son igualmente probables, ¿vale? Y la concepción frecuencial, por ejemplo, se la hemos aplicado al caso de las semillas. Y las semillas no todas tenían la misma probabilidad de germinar, ¿verdad? Sí. Eso. Luego, cuando los resultados posibles no son igualmente probables, se utiliza la frecuencial, no equiprobables, ¿vale? Esto es, digamos, la norma general. Cuando tú tienes un caso equiprobable, le aplicas la concepción clásica, y cuando tienes un caso que no es equiprobable, le aplicas la frecuencial. ¿Probabilidad de que llueva mañana? ¿Es igualmente probable que llueva mañana a que llueva en febrero? No. No. Por lo tanto, le aplico la frecuencial. Sí. ¿Probabilidad de sacar cara al tirar una moneda? ¿Es igualmente probable sacar cara que cruz? Sí. Sí, por lo tanto le aplico la clásica, ¿vale? Entonces resulta que cuando los casos son equiprobables, va la clásica, y cuando los casos son no equiprobables, va la frecuencial. Ahora bien, la frecuencial es un poco puñetera. Yo le puedo aplicar la frecuencial a una tirada de monedas. Yo puedo ver con qué frecuencia saco cara. Sí, pero tienes que hacer muchos casos, Correcto, ¿no? Muchos correcto. sucesos. Luego, para aplicar la concepción frecuencial a un caso equiprobable, lo puedo hacer, ¿eh? Puedo aplicar la concepción frecuencial a un caso equiprobable, pero en ese caso tengo que hacer muchos experimentos, ¿vale? Y cuando haga muchos experimentos, la concepción frecuencial me va a devolver los resultados de la concepción clásica, ¿vale? Vale. Si te hace un poco el ¿Y lío, eso es lo que se llama lo de la ley de los grandes números? la ley de los grandes números es justamente eso. Cuanto más experimentos haga, cuanto mayor sea el número de experimentos que yo haga, más me voy a acercar a la concepción clásica. Esa es la ley de los grandes números. Vale. Si no, mírala por la Wikipedia, que viene muy bien explicado. Y si no, Gracias. la semana que viene, cuando estés aquí en persona, si quieres lo discutimos. Vale, muchas gracias. Hay que ver la cara de pollo que tengo yo por aquí. ¿Listo, no? Listo, José. Nos vemos la semana que viene. Venga, muy bien. Pues hasta la semana que viene. Adiós, José. Hasta luego. Adiós. Adiós, José, muchas gracias. Adiós, adiós. A ver, vamos a dejar de grabar. Adiós. Adiós. Adiós a los que estáis por ahí.